Vamos con la segunda parte de la tarde. Ahora vamos a hablar de otra situación clínica muy importante, que es la constipación crónica, y poniendo un énfasis en lo funcional, pero la constipación en todo el contexto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un escenario clínico. Esta es una historia clínica que tiene todos los condimentos de lo que uno requiere saber de constipación. Esto acá dice, mujer de 70 años que consulta por constipación severa, que no responde a los laxantes orales ni a la dieta rica en fibra. Durante varios años tuvo un ritmo de defecación infrecuente, que en el último tiempo se acompaña de esfuerzo defecatorio y sensación de evacuación incompleta. Por otro lado, la paciente se siente bien, no utiliza drogas constipógenas, no tiene síntomas neurológicos ni génito-urinarios, no responde a drogas generadoras de masa como el Psyllium, ni a laxantes osmóticos como el polietilenglicol, ni a la leche de magnesio, y cuando se le administran cantidades estándares de preparaciones que contienen zen, que es un catártico drástico, y bisacodilo, que también lo es, no le son útiles para la evacuación. El incremento de la dosis le produce diarrea y calambres abdominales. Por otro lado, niega tener dolor abdominal espontáneo y diarrea, como así también otros síntomas de intestino irritable. Antes de ser derivada, la paciente hizo una colonoscopía donde solo se evidenciaron signos de melanosis coli. El dosaje de calcio sérico y el perfil tiroides fueron normales. Esta es una historia impecable. Quien hace una historia así sabe todo el tema de punta a punta, porque pone los datos positivos y negativos. ¿Qué datos recabarían de esta historia clínica? Por ejemplo, cualquiera que les parezca. La edad, bueno, 70 años, tiene mayor prevalencia de constipación. Y es mujer, que tiene más constipación que los hombres. Perfecto. Seguimos. Bueno, no respondió a la dieta, no respondió a la fibra, y después tampoco respondió a laxantes. Bueno, claro, son cuadros crónicos, sí. Sí, eso es en todos los casos. Claro, a cuadros neurológicos, que es muy frecuente, y tampoco toma drogas constipógenas, que también son una causa de constipación, las drogas. ¿Perdón? Le hicieron una colonoscopía que excluye causas orgánicas y solamente identifican una melanosis coli. Y esa melanosis coli es un estado de una mucosa negruzca, es como con muy poca refrigencia, es muy difícil hacer las colonoscopías cuando ocurre esto, porque la colonoscopía ilumina y refleja la luz y uno va viendo. Cuando hay depósito de lipofucsina en la submucosa, esa refrigencia no existe y uno entra como en un túnel, es muy difícil ir viendo. Y eso ocurre cuando nosotros vemos esto, le decimos, usted toma algún laxante importante, porque esto lo producen los catárticos drásticos, el zen, el bisacodilo, el ruibarbo, la cáscara sagrada, producen ese depósito de lipofucsina. Y cuando la gente dice que no toma ningún laxante, uno actúa como un mago y le dice, usted va a un homeópata. Dice, ¿cómo sabe? Y porque son los que usan la polifarmacia esta, que le dan un cachito de diurético, un catártico, un cachito de cada, y uno toma un comprimido que es blanquito, del color que sea, y eso trae todo. Entonces la gente no sabe que está tomando eso, pero cuando es la mucosa así, es porque toma seno o alguno de estos catárticos. Pero se le excluyó una enfermedad orgánica, que es lo primero que hay que hacer a una persona de esta edad, ¿no es cierto? Entonces acá las pruebas terapéuticas no funcionan. ¿Qué otra cosa? Tiene un dosaje de calcio sérico y un perfil tiroide. Esto hay que hacerlo sistemáticamente en un paciente constipado, porque puede ser el causal, puede haber un desorden del metabolismo cálcico o puede haber un hipotiroidismo. Ese es otro tema. El otro es poder consignar adecuadamente que es una constipación. Porque en esta cosa de que uno no sabe qué es lo que tiene el paciente, entra toda digamos, las dudas. Porque una cuestión es tener una constipación crónica, que cuando uno excluye las causas orgánicas es funcional,
y otra cosa es tener un síndrome de intestino irritable con constipación como síntoma dominante. Son dos enfermedades distintas, por eso dice en un momento que la paciente niega tener dolor abdominal, hinchazón, molestia, ningún otro síntoma de intestino irritable. O sea, son dos entidades totalmente diferentes y una es por un problema, en todo caso, de la motilidad o algún desorden en los movimientos, cuando es idiopática, y la otra está vinculada al estrés sistemáticamente. Son dos entidades distintas, entonces hay que saber si uno habla de un constipado funcional, cuando le excluye las causas, o si es un síndrome de intestino irritable con constipación dominante. Eso es central, ¿eh? Bueno, el ritmo evacuatorio normal va de 3 veces por día a 3 veces por semana. Eso es los grandes estudios epidemiológicos con muestras tomadas con un intervalo de confianza de 95% e intervalos estrechos. O sea que ese es el perfil del humano normal. Está el obsesivo, que bien decís que quiere ir todos los días. Bueno, entonces eso es importante saberlo. Pero, ¿qué otro tema hay acá importante? Bueno, ahí está, cuando le dan, o sea, le fueron dando de menor a mayor, está muy bien acomodado y en la historia empezaron con el psilio, el polietilenglicol, la leche de magnesia, fueron dándole por escala los distintos grupos de drogas de acuerdo a cómo van en potencia y cómo debieran utilizarse. Que ahora vamos a ver qué pasa en Argentina, que eso también lo tenemos. Pero, digamos, eso es importante. Pero cuando le das la más fuerte, la más potente, que son los catárticos drásticos, que uno trata de evitarlos, porque pueden producir la constipación inducida por laxantes, porque producen daños neurogénicos en el largo término sobre los plexos nerviosos del colon. Entonces, cuando le aumentan la dosis, le produce diarrea, en este caso. Ese es un punto importante. ¿Y el otro? Esto de todos los días, ¿eh? Y ahora vamos a ver la importancia que tiene todo esto. No es un juego complejo, es un juego que debiera conocerse, pero quédense tranquilos porque a veces en la gastroenterología también tienen su dificultad en este punto. El otro tema es que tienen un esfuerzo defecatorio o sensación de evacuación incompleta. Eso es importante. Eso es importante. Y entonces ahí hay un problema con las definiciones, porque en esa definición que vos estás diciendo de que la gente a veces quiere ir todos los días, quiere ir 2 veces por día, pero supongamos una persona que va 3 veces por día, una exageración, una cosa que pasa con alguna frecuencia, pero no es lo más frecuente, pero una persona que va 3 veces por día, es una persona normal, va 3 veces. En todo caso, pudiéramos pensar en si no está ya yéndose a la diarrea. Sin embargo, si esa persona, ese sujeto, tiene esa evacuación con esfuerzo defecatorio o con sensación de evacuación incompleta, no es un constipado. Va 5 veces por día, un constipado. No, tiene una diarrea. No es diarrea. No termina de evacuar el recto, entonces hace ese fragmentado y va. Entonces, la semiología es mandatoria. Es el gran problema de la medicina moderna, pues están todos los aparatos. Van a ver, nosotros tenemos todos los aparatos, todos lo que hay en la actualidad. Todo lo que hay en el mundo lo tenemos en mi hospital y los utilizamos a todos. Pero el problema grande es entender a quién y a cuál, en qué contexto y dónde y qué tiene el paciente desde lo semiológico. Entonces, cuando uno no tiene la clínica, pasa por la máquina la gente y como las máquinas también a veces tienen falsos positivos, negativos, no son utilizadas adecuadamente, porque a veces la gente se compra máquinas y por una cuestión económica, pero no para mejorar la consulta, y entonces termina haciendo un diagnóstico de la máquina y es un mamarracho. Entonces, esto es fundamental porque entonces una persona que evacúa 1 vez por semana es un constipado. Bueno, a veces sí, 1 vez por semana es constipado. Pero quien va muchas veces con esfuerzo defecatorio y no termina de evacuar, también es un constipado. Ahora, esta situación que yo estoy explorando es una situación
como si dijera, viene a hablar de úlcera péptica y está hablando de síndrome de Zollinger y Ellison a los clínicos. Está loco, Olmos. Se vino a hablar de cosas excepcionales. No, es recontra frecuente. Ahora vamos a ver esa situación clínica que es la que me interesaba manifestar. Y ahí sí, si hay una obstrucción en el tracto de salida no orgánico, requiero saber si eso está acompañado de síntomas genitourinarios, de cualquier tipo, desde dispareunia, incontinencia urinaria, lo que fuere. Porque ahí hay desórdenes mixtos del piso pelviano, que hay que poder abordar adecuadamente. Porque no es que la pelvis está dividida en anterior y posterior, una división anatómica y en todo caso una división de que la parte posterior es del gastroenterólogo y del proctólogo y la anterior es del urólogo y el ginecólogo o del uroginecólogo. Pero el piso de la pelvis tiene leyes globales para los dos y muchas de las decisiones uno las toma en conjunto. Yo esto estoy viendo todo el tiempo porque en mi consultorio, además de hacer toda la gastroenterología y toda la motilidad y el esófago, también tengo un centro que es el único, creo, en privado, multidisciplinario de piso pelviano, que dirigimos con un uroginecólogo y vemos todo el tiempo estas cosas que son chiquitas, pero cada vez más en mujeres que tienen los dos compartimentos alterados y cómo hace uno para tomar decisiones. Uno dice, yo la parto por acá, yo arreglo esto y el otro arregla el otro y hay cosas que tienen, la decisión mía involucra al otro y viceversa. Entonces yo opero primero, bueno, pero recurre esto porque hay un problema acá. Entonces, ¿cómo tomo las decisiones? ¿Cómo funciona el piso pelviano? Y eso es más complejo y eso sí en la geriatría es un problema permanente porque justamente estas situaciones se ven cada vez más producto de los partos. Yo siempre digo que los pecados de juventud uno los paga en esa edad, cuando caen las hormonas. Y antes la gente vivía menos, pero ahora tienen una sobrevida, un estándar de vida hasta los 85 años. Entonces, cada vez uno ve más estas cuestiones de prolapsos con rectoceles, con enteroceles, etcétera, desórdenes del piso pelviano que surgen de cuestiones que pasaron en las etapas del parto. Que los obstetras dicen, mira, me va bárbaro, claro, te va bárbaro, pero todas estas cuestiones que pasaron en un momento, cuando sale la protección hormonal empiezan a aparecer los problemas y nosotros lo vemos sistemáticamente. Así que esa era la idea de generar este escenario clínico. Entonces, en este escenario clínico uno diría, ¿qué test diagnósticos deben ser utilizados para tener un mejor entendimiento de los mecanismos fisiopatogénicos de la constipación de este paciente? Si la información que me van a proveer estos test van a ser de utilidad en el manejo del problema, porque a veces uno hace los test porque están en las guías y la verdad que uno dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, no tengo mucho, no me resuelve mucho el problema. ¿Debe la paciente ser referida a un centro de atención terciaria donde manejen desórdenes del piso pelviano? ¿Qué otras intervenciones terapéuticas, además de los laxantes, pues ya se los gastó a todos y no les funcionaron y cuando aumenta la dosis les produce diarrea, se disponen actualmente para resolver el problema de la paciente? Estas son las cuestiones que uno debiera, desde la medicina científica, poder interpretar. Bueno, le voy a hacer tal o cual test para tal o cual cosa. Entonces, el primer tema, que es una cosa vulgar y grosero, es decir que la constipación no es una enfermedad, es un síntoma. Y uno dice esto y dice, che, arranquemos un poquito más arriba, porque eso lo sabe todo el mundo. No se nota en la práctica clínica. Porque cuando la gente viene y le dice al médico que es constipado, se lleva un laxante en la prescripción de regalo. O sea, en gran parte de la gente no se hace nada. Por ahí le hacen una colonoscopía, le piden una colono, pero no los estudian para entender cuáles son los mecanismos o tratan igual a este paciente que tiene una historia clínica que el otro que tiene otra historia clínica diferente. Entonces ahí vamos a las preguntas, empezando por el de la doctora. ¿Cuál es la frecuencia evacuatoria normal? De 3 veces por día a 3 veces por semana. O sea que desde el punto de vista de la definición, uno pudiera decir que si tiene menos de 3 evacuaciones por semana, es decir, 2 o menos, entonces es constipado desde la frecuencia. Pero también hay una serie de elementos subjetivos. Uno puede establecer que el paciente es constipado por el Bristol, por la evacuación de heces duras, si tiene un Bristol 1-2, aunque tenga
digamos, una evacuación diaria, es constipado, si son muy escasas en volumen también, y fundamentalmente esto, dificultad evacuatoria o sensación de evacuación incompleta. Estos dos elementos nos hacen pensar en un desorden del piso pelviano, salvo que esta situación se produzca con un Bristol 1-2, es decir, con esíbalos y una materia fecal muy dura. Pero si uno le pregunta y le dice, cuando la materia fecal está más blanda, ¿usted tiene dificultad para evacuar? Sí, tengo dificultad para evacuar. ¿Y qué pasa cuando toma laxante y tengo diarrea? Que es lo que decías vos. Justamente por eso, porque el laxante no es el mecanismo, no es un problema en este caso del tránsito colónico, que pueden estar combinados. Pero en este caso no era solamente un problema en el piso pelviano. Y los médicos entrenados más con la matemática o con las medidas más objetivas le damos importancia a esto, pero esto también tiene su importancia. Uno dice, ¿es importante esto? Bueno, vamos a ver. La epidemiología de la constipación es del 7 al 27 en Occidente. En los mayores de 65, 26% en hombres, 34% en mujeres. Hay mayor prevalencia en mujeres, en más de 65, y en no blancos que el resto de la población en términos generales. Nosotros hicimos un estudio epidemiológico en nuestro país, con un cuestionario también de la Mayo Clinic, con lo cual hemos compartido mucho los temas estos de mediciones epidemiológicas en nuestro país. Y fíjense qué importante, porque en este grupo de mujeres vemos que el 15% de las mujeres tienen constipación y el 3.6% de los varones en Argentina, en la población con una edad media, con este desvío estándar. Y fíjense qué interesante esta tortita, porque el 40% prácticamente son constipados porque tienen una obstrucción del tracto de salida. Pero no es una rareza de las que les estoy hablando, es una cosa súper común, casi, que si aumentamos un poco más es un caro cruz de una moneda. Estamos en el 40%, faltan 10 para el 50%, pero es algo que no es infrecuente para nada, es sumamente frecuente, y ahí uno dice, es constipado porque tiene una obstrucción en el tracto de salida, y otro manejo, otra forma de diagnosticarlo, otro tratamiento, otras estrategias que no son exclusivamente los laxantes. Ahora fíjense lo que pasa en Argentina. Yo les dije el escenario clínico y les mostré los laxantes acomodados por cómo uno los debería administrar, por potencia, etcétera. El Zen, que no se usa prácticamente nunca en el mundo porque puede producir estas complicaciones, en Argentina lo toma el 21%. Y el polietilenglicol, que es el laxante más con mejor nivel de evidencia, porque es un laxante intermedio, bueno, etcétera, solamente el 2.6. O sea, esta pirámide está invertida en Argentina. Muy poco polietilenglicol, muchísimo Zen, cáscara sagrada, leche de magnesia, la lactulosa también está bastante impuesta, y después vienen los demás. Así que eso es un problema que muestra a las claras que uno no tiene bien el manejo de cómo es el tema. Y gran parte de esto surge de preguntarle al paciente, no de ser un intelectual ni de tener maquinarias especiales. A partir de ahí uno dice, bueno, hay que hacerle tal o cual cosa, pero no es que uno, si no tiene eso, no puede pensar. Y dentro de las causas, lo que decía la doctora, las neurogénicas son bastante importantes, y el Parkinson, todas las como más entidad más importante, las causas mecánicas, por supuesto, obstructivas, las endocrino-metabólicas, por eso hay que pedir el perfil tiroideo y el metabolismo del calcio, y existe una larga lista de drogas que pueden inducir constipación, que ahí la historia decía que se habían investigado bien el hierro, el calcio y todos los antiparkinsonianos y psicotrópicos inducen constipación. Y después están las idiopáticas, donde uno lo que debe hacer es pensar cuál es el mecanismo fisiopatológico para saber cómo lo estudia y cómo lo aborda, cómo lo va a tratar. Entonces, dentro de esto vamos a tener una situación que cuando estudiamos este colon, desde el punto de vista de la motilidad, vamos a tener un tránsito colónico y un mecanismo fisiopatológico de cómo uno expulsa el contenido que llegó a través del colon, que es el manejo del piso pelviano. ¿Está bien? Entonces, acá hay una cuestión que, bueno, desde la fisiología básica, el colon derecho es difícil remontarlo porque va en contra de
de la gravedad, entonces hay que subirlo en ascensor, hay que tener ondas propulsivas muy importantes que trasladan el contenido al colon izquierdo, y el izquierdo bajarlo en escalera, porque si ese contenido irrumpe rápidamente en el recto, tendríamos incontinencia fecal sistemáticamente. Por eso acá son las ondas en masa, y estas son las ondas segmentarias que van de un austro al otro para que el contenido vaya bajando despacito y se almacene en el recto. Y cuando está en el recto, uno lo tiene que poder expulsar abriendo el piso pelviano, no cerrándolo, justamente, relajando los músculos del piso pelviano. Entonces vamos a ver, acá podemos tener un tránsito normal, y ahí está lo que dice la doctora muy bien, que hay gente obsesiva que quiere evacuar todo el tiempo. Bueno, eso habrá que reasegurarlo y ver cuál es el problema de ansiedad y dónde está la obsesión, que ya es otro capítulo. Y después están aquellos que tienen tránsito lento y los que tienen obstrucción del tracto de salida, que son los dos grandes capítulos. Es cierto que cuando uno tiene una obstrucción del tracto de salida, tiene un 40% de probabilidad de enlentecer el tránsito hacia atrás. Es como cuando hay un choque en una esquina y el tránsito se enlentece producto de que hay una obstrucción. Y esa obstrucción a veces genera este tránsito lento, y uno resuelve la obstrucción del tracto de salida y sigue el paciente con un tránsito lento, y otras veces resuelve solamente con resolver el problema del tracto de salida. Entonces, esos son los dos problemas que tenemos. Uno de los elementos básicos es la evaluación funcional digital del piso pelviano. Pues todo el mundo habla del tacto rectal y todas esas cosas de meter el dedo y no meter la pata. Esos son disparates de otra época que la verdad que ni siquiera lo quiero debatir. Pero sí poder hacer una exploración adecuada del piso pelviano. Así como sabemos revisar el abdomen, el tórax, los ruidos cardíacos, debiéramos saber hacer esto. Pero esto lo que se hace habitualmente es esto, ¿no? El dedo para no la pata, el trum, y lo matan. Pues eso es letal. O sea, esto hay que ir a buscar la funcionalidad. Entonces uno puede tranquilamente, con un guante bien lubricado, hacer este mecanismo, que es introducir como está haciendo el hombre ahí, y no así de frente, para poder gentilmente enganchar la cincha esta pubiana, el pubo rectal, engancharlo ahí y decirle al paciente que haga movimientos de contracción, que va a apretar el dedo, y vamos a ver cómo funciona el esfínter externo y el pubo rectal en una maniobra muy elemental, y decirle que puje, y vamos a ver si abre el piso pelviano o lo cierra. Que eso ya nos da una idea de si el paciente tiene un desorden de cerrar en vez de abrir el piso pelviano, que eso es lo que se llama disinergia. Y eso es un tema funcional que vamos a ver que tiene un tratamiento distinto. Entonces, cuando queremos ver la parte morfológica, bueno, una colonoscopía tenemos que hacer sistemáticamente. Es cierto que para esta parte final del piso pelviano en un paciente de estas características nos alcanzaría, si el paciente no es un paciente, digamos, muy joven y tiene alguna comorbilidad, nos alcanzaría con una rectosigmoidoscopía, es decir, mirando el último tracto. Pero para ver si no hay una obstrucción en todo el colon, la colonoscopía. El colon por enema, la verdad que es criminal pedirlo, porque algunas personas dicen, no, pobre para la anestesia la verdad que es fabulosamente buena hoy, y uno hasta se va mejor después de haber recibido esa anestesia, que hacer un colon por enema, que es un sufrimiento espantoso, y un estudio que después hay que estar tomando líquidos durante 7 días para no constiparse y no hacer un bolo. Yo no sé si alguno de los que piden un colon por enema se lo han hecho, pero pediría que si alguien lo pide se lo haga un día y vea lo que es un colon por enema. Es un espanto, y la preparación es la misma, pues la preparación es limpiar el colon en las dos situaciones. Así que si hay que estudiar el colon, bueno, hagamos una colonoscopía. Cuando no podemos hacer eso porque hay un ángulo fijo, etcétera, está la colonoscopía virtual, que es a través de tomografía, que eso sí compite con el colon por enema, no con la endoscopía, pero es una alternativa válida. Y después existen una serie de estudios funcionales para ver la función. Tránsito colónico con marcadores, tránsito colónico evaluado por cápsula inalámbrica, que es lo último, el SmartField, la manometría anorrectal tradicional con test de expulsión del balón, la manometría anorrectal de alta resolución, que es la que hacemos nosotros, la videodefecografía para estudiar el piso pelviano completo, la resonancia dinámica del piso pelviano y la ecografía dinámica 3D. Nosotros usamos 4D con Doppler, actualmente transperineal, para mirar todo el perineo.
Entonces, estas son las alternativas que tenemos. Uno, la verdad que se maneja, nosotros tenemos toda esta tecnología, pero uno se puede manejar más con algunas cosas más fáciles. El primer examen que es fabuloso y que no ha sido superado es el tránsito colónico con marcadores radiopacos. Esto hay distintas formas de hacerlo, pero la más sencilla y de rédito es administrarle 24 marcadores radiopacos que se compran, que se llaman Silsmark, que tienen una gravedad como el contenido intestinal, entonces uno lo puede tomar y está midiendo verdaderamente el tiempo de tránsito, que no es lo mismo que cortar cositas, partículas, darle municiones, no, eso es un delirio. Hay que comprar unas cápsulas apropiadas que liberan el contenido intestinal, que tienen un peso específico apropiado, y entonces le hacemos un examen radiológico. Hay distintas formas, pero le doy la más sencilla, al quinto día. Entonces, si uno tuvo hasta la retención de hasta 5 marcadores, que es el 20%, es normal. Cuando excede esa cantidad de los 24, entonces estamos en un tránsito lento. Pero eso lo vamos a identificar así. Por ejemplo, en este caso, una placa de abdomen al quinto día, la apófisis espinosa de la columna vertebral, uno marca una línea a través de eso para decir derecho o izquierdo, y después mira el piso pelviano. Entonces, fíjense acá todas estas partículas que se liberaron, que son radioopacas, y se pueden ver perfectamente que están todas acá. O sea que si uno cuenta los marcadores, la mayoría están acá en el intestino, entre el colon derecho y el colon izquierdo, con gran parte en el colon derecho. Esto es un tránsito lento, claramente. Y ahí tenemos que pensar, acá tiene un tránsito lento, hay que actuar sobre eso, porque el paciente por alguna razón tiene un tránsito lento. Si no tiene un problema neurológico, etcétera, como mostramos, bueno, será un tránsito lento idiopático, que es lo que se llama tránsito lento. Pero después, acá también exactamente lo mismo. Y después tenemos esta otra situación donde la mayoría de los marcadores quedan acá en el piso de la pelvis. Y uno dice, bueno, acá el paciente tiene una obstrucción en el tracto de salida, porque todos los marcadores por alguna razón no salen, no logran ser expulsados, además, a pesar de que el tránsito colónico está normal, porque llegaron acá, pero de acá no salen. Entonces una obstrucción del tracto de salida. Después tiene una forma más interesante. Nosotros creo que somos los únicos que estamos haciendo esto en Argentina, el Smartfil, que es una cápsula inalámbrica que uno la toma y mide temperatura, presión y pHs. Entonces, en un paciente que tiene un problema sistémico por una cuestión de pH, acá vemos el vaciamiento gástrico, vemos cómo entra al estómago y cuando llega al duodeno, cómo el pH se hace más alcalino. Vemos acá un pH ácido bajo. Cuando entra al duodeno, este es el tiempo de vaciamiento gástrico, llega al duodeno y hace todo el intestino, el ilion, que es todo alcalino. Cuando llega al ciego, que están los ácidos butírico, propiónico, el pH cae. Entonces esto es tránsito de intestino delgado y esto es colon, que llega hasta que el paciente pierde temperatura, que es cuando cayó al inodoro. Entonces podemos saber la motilidad de todo el intestino y para algunas cosas puntuales nos sirven, pero en la práctica clínica habitual esto es una cosita muy chiquita para un súper especialista, pero con el otro método nos sirve perfectamente para la mayoría. Y después está el piso pelviano, para ese otro paciente que tiene una obstrucción en el tracto de salida, que toda esta pelvis tiene una función, la fisiología es global. O sea que si, por ejemplo, les digo, si uno, por ejemplo, tiene un paciente con una obstrucción en el tracto de salida, este paciente, y el mismo paciente tiene, por ejemplo, un prolapso uterino o vesical, y el ginecólogo o el uroginecólogo decide operarlo, lo que va a ocurrir, una vez operado por el mejor uroginecólogo, que le sostenga todo bien, la recurrencia va a ser la regla, porque va a seguir haciendo fuerza por la obstrucción en el tracto de salida y va a recurrir, pues esa presión se va a trasladar al compartimento anterior. Por el contrario, si el paciente tiene una debilidad de esfínteres, con una incontinencia fecal que no termina de confesar bien, porque es de poca monta, pero el uroginecólogo le aumenta la presión en el piso pelviano, introduciéndole in situ un órgano que tiene fuera del lugar, ese incremento de la presión lo va a transformar en una incontinencia fecal mayor, que vamos a estar peor que antes de haberse operado. Entonces, todo esto del piso pelviano, quiero decir, hay que investigarlo simultáneamente porque como órgano es un órgano común. Después entra dentro de la medicina multidisciplinaria. Yo no me voy a operar
poner a operar un cistocele, ni mucho menos, pero tampoco el uroginecólogo puede rehabilitar un compartimento posterior o dedicarse a diagnosticar un rectocele. Entonces, ahí es donde el piso pelviano hay que conocerlo más o menos como una unidad funcional. Para estudiar el piso pelviano, la manometría anorrectal es un muy buen método. Y fíjense, acá vemos que cuando el paciente con una sondita en el recto, uno le pide que haga un pujo, la deflexión es negativa, o sea, abre el piso pelviano, ¿está bien? Pero en un paciente que tiene una disinergia, como de la piñata del escenario clínico que mostrábamos al inicio, lo que hace es hacer un mecanismo exactamente inverso. Hace una contracción paradojal, en vez de abrir el piso pelviano, lo cierra. ¿Y eso es infrecuente? No, les dije, 40%. Y algunos de esos tienen un rectocele y otras cosas, pero gran parte tienen esto, tienen una disinergia del piso pelviano. En la manometría de alta resolución uno ve que cuando puja, en vez de hacer colores cálidos, celestitos o amarillitos, hace colores más intensos en el momento del pujo, que es cuando se debería abrir y relajar. Es decir, que ahí el paciente, fíjense cómo cierra el piso pelviano ahí a la derecha, en el momento del pujo en vez de abrirlo. Lo cierra absolutamente. Y eso es diagnóstico de disinergia. El otro tema que se hace sistemáticamente con esto es un test que se llama de expulsión del balón. Se coloca una sondita siliconada, se rellena con 50 centímetros cúbicos de agua y se sienta al paciente en un inodoro y se le pide que lo trate de expulsar como si fuera materia fecal blanda. Esto en Estados Unidos hay algunos accesorios que acá al país no llegan, pero esto perfectamente se puede hacer incluso en trabajos de investigación con una sonda de Foley, que es lo que usamos, y entonces uno le pide que lo evacúe y lo tiene que evacuar dentro de los 60 segundos. Si no lo evacúa en ese tiempo, se dice que el test de balón es negativo. Y entonces, después está la defecografía, que esto se pide muy poco, que es un estudio radiológico que se hace no con el bario común, sino que con un bario más espeso, que mimifica a una materia fecal blanda, digamos, y esto permite identificar prolapsos, rectoceles, ver el descenso pelviano, etc. Y el ángulo anorrectal. Fíjense, esta es una radiografía de defecografía donde vemos perfectamente, se me volvió loco el mouse o no lo puedo manejar, acá vemos cómo cuando el paciente contrae, cómo el ángulo se hace bien agudo a la derecha, y cuando el paciente va a evacuar, cómo el ángulo anorrectal se hace más obtuso, se abre y se abre el canal anal. Esto es normal, pero cuando tiene un rectocele, acá por ejemplo que tiene un rectocele, lo podemos identificar perfectamente y saber que, bueno, este es un rectocele posterior, difícil de ver con otro elemento. Y cuando uno quiere estudiar el piso pelviano simultáneamente, la resonancia dinámica, que no es esto que yo les traigo que es estático, sino que es un CD que uno lo ve y ve qué pasa cuando el paciente va a hacer micción y evacuación, cómo se relacionan los órganos, y ahí vemos la vejiga, no sé qué le pasa a este mouse que se me enloqueció, pero bueno, la vejiga, ahí está la vejiga, y al lado está el útero, que vemos que el paciente tiene un gran prolapso uterino. Pero vemos dónde está la vejiga, que también está descendida, y atrás se ve el recto en la parte posterior. O sea que uno puede evaluar qué le está pasando al paciente en todo el piso pelviano. Acá en este caso tiene blanco, es un cistocele, es la vejiga que ha descendido, y lo de atrás es el recto, y se puede ver cada órgano, cómo funciona, cómo está anatómicamente vinculado para tomar decisiones. Y esta es la ecografía, que nosotros tenemos la 4D con Doppler en el Hospital de Clínicas, que es uno de los 2 equipos que hay en Buenos Aires, que podemos verlo en forma simultánea, todo el piso pelviano, y entonces vemos acá los rectoceles, como está consignado ahí, o el cistouretrocele, y podemos ver todo el piso pelviano al unísono en forma dinámica, porque al paciente se le pide que puje y que contraiga, y etcétera. Entonces, ahí están los tratamientos. Hay distintos laxantes, y acá están como estaban anotados en la viñeta. Laxantes de masa, laxantes osmóticos, el polietilenglicol es el más importante, los estimulantes, el bisacodil o el SEN, etcétera, los supositorios y los enemas.
Una cosa importante para los pacientes con constipación por tránsito lento, mucho más cuando tienen intestino irritable, pero en estos pacientes a veces tienen un problema con el gas metano. Cuando uno les estudia con aire expirado el perfil fermentativo, tienen un aumento del gas hidrógeno, pero también del gas metano. Esto es para estudiar la microbiota. El gas metano es un marcador de tránsito lento en algunos pacientes. Y en ese caso la rifaximina es un muy buen tratamiento, sobre todo cuando tienen gas metano, darlo con neomicina, combinarlos con neomicina, modularles el contenido intestinal y mejorar el tiempo de tránsito. Esto es una cosa muy chiquita para algunos pacientes, pero es una situación que a veces uno tiene que echar mano a esto. Y después hay drogas nuevas, la lubiprostona, que es un activador de los canales de cloro, que no está disponible en el país, es muy costosa y la verdad que nosotros no la estamos esperando, pero hay dos drogas muy buenas que son la prucaloprida, que es un agonista serotonínico 5-HT4 selectivo, que es un buen proquinético, y la linaclotida, que es un agonista de la guanilato ciclasa, una enzima que induce secreción de bicarbonato y cloro intestinal. Entonces, estas dos drogas, la prucaloprida y la linaclotide, son buenas drogas para ayudarnos. Linaclotide tiene sobre prucalopride que, además de estimular el tiempo de tránsito en un paciente con intestino irritable, tiene una acción sensorial sobre las molestias intestinales que no tiene prucalopride, que es solamente un proquinético, pero las dos son drogas importantes cuando no han respondido a los de primera línea. Acá vemos el polietilenglicol en niveles de recomendación tipo A, junto con tegacerot, que se fue del mercado por efectos que todos conocemos, cardiovasculares. Después la lactulosa, el psyllium, tienen nivel B de evidencia, y los laxantes, estimulantes y todos los demás, esos C, y hay que tratar de no usarlos mucho. Y la lubiprostona junto con prucaloprida y linaclotida son drogas que son apropiadas y que se pueden utilizar perfectamente con un buen nivel A de recomendación. Y después está el biofeedback. El biofeedback es un entrenamiento para estos pacientes que tienen disinergia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hace con esto? Bueno, uno le enseña al paciente a relajar los músculos estriados, el esfínter externo y el pubo rectal durante una defecación simulada. Mejora en algunos casos que tienen hiposensorialidad, la sensorialidad rectal. Mejorar la coordinación durante el acto evacuatorio entre los músculos del abdomen, los músculos voluntarios del abdomen y el acto evacuatorio, y aumentar en forma eficaz la presión intraabdominal. Eso es el objetivo del biofeedback. Y uno dice, pero eso es una cosa así. Bueno, acá es un ensayo clínico. Acá tienen el biofeedback, 55 pacientes en la rama del polietilenglicol y otros 55 en el biofeedback. Y fíjense que a los 6 meses el 22% mejoró con polietilenglicol de los que tenían disinergia, y el 80% que sube al 85% con feedback. Así que el feedback es el tratamiento en esto, y acá tenemos las dos ramas mejores terapéuticas, porque el mejor laxante es el polietilenglicol y el mejor tratamiento del piso pelviano es el biofeedback. Es más, en el ensayo clínico aleatorizado, donde se hizo un feedback simulado, fíjense, el 88% mejoran con el feedback normal sobre el feedback simulado, que el feedback simulado tiene que ver con que lo que se hace es acompañar al paciente, explicarle cosas, pero no se hace el feedback. O sea que el feedback tiene un muy buen efecto en los pacientes con disinergia, y en este trabajo ven perfectamente cómo ese biofeedback mejora, cuando uno los mide con láser Doppler el piso pelviano, cómo mejoraron toda la neurología del piso pelviano, y con estudios de PET ven cómo el paciente mejoró la orden que envía desde el cerebro, porque un día lo empiezan a hacer mal y se hace un círculo vicioso, y el cerebro ya envía una orden negativa. Así que esto no es un tema kinésico, como cuando uno tiene una rodilla que le hicieron ligamento y empieza la rehabilitación, etcétera. No, esto es una cosa neurofisiológica, es neurofisiología, y está demostrado perfectamente en estos trabajos que le muestro. De tal forma que, terminando esta charla, uno pudiera decir que en la constipación severa, en forma tranquila, sin entrar en estas tecnologías ultramodernas, con un tiempo de tránsito con marcadores,
y una manometría no rectal con test de expulsión del balón tiene prácticamente todos los elementos. Todo normal, bueno, hay un grupo de pacientes que son como más obsesivos y reclaman cosas que no tienen. Pero si uno le hace un tiempo de tránsito y los marcadores desaparecen, es porque el paciente se está quejando de algo que no tiene, porque salvo que se hayan volado en el camino, es porque los expulsan, que es lo que ocurre, así que ahí uno puede reasegurar al paciente. Después, cuando el paciente tiene un tránsito lento, bueno, el polietilenglicol, y cuando no funciona eso, bueno, tenemos todo el prucalopride, la linaclotida. La colectomía es una cosa que se hace excepcionalmente, está en este slide, pero es algo que yo habré hecho en toda mi carrera en 2 o 3 pacientes, o sea que es muy raro llegar a esa situación de una colectomía subtotal por una constipación, que tiene que ser muy severa y saber que no es una pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, porque si no lo incendiamos al paciente. Y después tenemos la defecación anormal por esta situación de disinergia, en cuyo caso el biofeedback es lo más apropiado, y cuando existe este problema en forma mixta con un tránsito anormal, con un tránsito lento, bueno, uno debiera hacer el biofeedback y después continuar con, si resuelve la alteración del piso pelviano y sigue con un tránsito lento, bueno, ayudarlo ahí sí con polietilenglicol, y si no funciona con los prokinéticos, etcétera, o sea, tratarlo como un tránsito lento. Muchos de esos revierten cuando resuelve el problema del piso pelviano, y otros quedan en esa situación clínica y bueno, habrá que tratar una primero y la otra después. Así que esto es más o menos el manejo, pero quería alertarlos sobre todos estos errores que son bastante frecuentes. Uno de ellos son los desórdenes del piso pelviano, la disinergia, que antes se veía como una cosa excepcional y ahora lo tiene casi el 40% de la población en nuestro país concretamente, y en otros también. Entonces eso lo tenemos que poder identificar, porque son distintos los abordajes diagnósticos terapéuticos. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Ahora.